Muy buenos días a todos los que nos están acompañando esta mañana. Sabemos que este tema del trabajo remoto y cómo aterrizar la metodología para que sea algo oficial y dentro de todos los protocolos que exige el Ministerio de Trabajo es para ustedes muy importante. Y por fortuna tuvimos a Víctor que muy amablemente se postuló para contarnos su experiencia. Entonces, hacemos lo mismo de siempre. Ustedes saben que tienen un espacio de preguntas en el panel. Ahí pueden ir escribiéndolas y cuando Víctor termine la presentación, él con mucho gusto, pues yo las voy a leer y él les va a ir dando respuesta. Entonces, Víctor, bienvenido. Gracias por apoyarnos y por contar cómo ha sido para ti el proceso y cuáles son esas recomendaciones que les tienes para que sea más fácil para todos poder implementarlo. Todo tuyo el Eh, espacio. Muchísimas gracias a ti y a Fedeso por la invitación y el permitirnos compartir esta experiencia, esta información que nosotros vivimos en este tema de teletrabajo, que pues obviamente es algo de actualidad y que necesitamos igualmente todos que de alguna manera nos compartan esas experiencias para poder eh, ponerlas en práctica con todas las oportunidades y diferencias que tenemos cada una de las empresas en en la implementación. Bueno, esta parte del teletrabajo se va a dividir en tres partes fundamentales en la forma como nosotros lo implementamos. Permíteme un segundo. Que básicamente son la forma como nosotros lo planeamos, la forma como nosotros lo ejecutamos y la parte que corresponde al, al sostenerlo. Okay. Ok. Esa parte, estas tres fases son muy importantes y ahora que se dio la oportunidad de compartirlo, pues se ve fácil el presentárselo a ustedes, pero nosotros fuimos realizándolo de manera de metas muy cortas, tratando de aplicar metodologías ágiles y a través de Sprint que nos fue llevando a que cada una de esas fases de la planeación las pudiésemos ejecutar de una manera mucho más práctica y no utilizar tanto tiempo en planear, sino en ser muy efectivos en ir avanzando. Lo primero que nosotros hicimos fue valorar los costos actuales que nosotros teníamos, porque nuestra compañía, que lleva 13 años en la parte del mercado y somos de la parte de tecnología, nosotros empezamos obviamente en la casa, después fuimos a una oficina más pequeña, después a una oficina más grande y en estos momentos donde hay que evaluarlo todo, dijimos, bueno, pues miremos no solamente opciones de teletrabajo, sino coworking. Hicimos un trabajo integral alrededor del tema. ¿Por qué razón? Porque pues había que mirar todas las alternativas posibles. Entonces empezamos por valorar todo ese tema de los conceptos de oficina, de servicios públicos, cuánto nos valían, de todos los equipos de la oficina que teníamos, hacer un costeo de eso, como también de lo que es la parte de cafetería y, y la parte de los conceptos no salariales. Ustedes se preguntarán ahorita, pero ¿para qué todo eso tiene que ver con teletrabajo? Ya lo vamos a ver, que si van a ser útiles en las comparaciones que tengamos. Y de eso hicimos un inventario, tanto de los equipos como de los servidores que teníamos, de los elementos de trabajo, de los archivos físicos, de los contratos que teníamos de arrendamiento, bien sea de equipos de oficina, también de oficina, de las fechas de pago de los servicios en general. Y todo eso, en la medida que lo actualizamos y empezamos por ahí,
nos fue permitiendo el tener en cuenta cositas de detalles que a veces aparentemente no son útiles, pero que en la práctica sí nos llevan a buen término en apoyarnos a que todo el proceso de paso a teletrabajo se haga de manera completa y ordenada. Fue así como hicimos un comparativo con alternativas como de coworking y de la parte de teletrabajo. Y eso nos permitió identificar que definitivamente el irnos a la parte de teletrabajo era una opción que era la ideal. La de coworking es una opción de todas maneras intermedia, hay muchas oportunidades en el mercado, pero eso nos permitió con esa valoración de conceptos y esa parte del inventario, si ustedes se pueden imaginar, tenemos una relación de costos actuales. Después miramos en la opción de coworking cuáles de esos conceptos ya valorados los podemos llegar a tener permanentes o cuáles se eliminan y cuáles serían nuevos, que básicamente en la parte de coworking uno elimina la gran mayoría de conceptos de los que se tienen ahí de arriendo, de servicios, de todo lo demás, y se incorporan unos conceptos en coworking como es la parte del servicio que se paga y la membresía que ellos igualmente cobran. Igual sí hay una oportunidad de costos ahí, pero también se requieren un trabajo de cultura en compartir comunicación y trabajo con otras empresas que a veces no es fácil, pero que igualmente había que considerar. Y después miramos la parte de teletrabajo. Igual fíjense que los mismos conceptos que ustedes hacen un inventario y que valoran por costos, también le sirven para que se diligencie esa tercera columna y decir en teletrabajo qué cosas de estos conceptos mantengo, cuáles elimino o ya no voy a tener y cuáles pueden surgir como nuevos. Y entonces ahí en teletrabajo, pues obviamente hay algunos temas que vamos a ver más adelante, en donde básicamente salen lo de la parte de la conectividad, sale la parte de todo lo que tenemos que entrar a reforzar en temas de comunicaciones, en temas de seguridad informática y en todos los temas que tenemos que hacer de seguridad y salud en el trabajo, que de alguna manera los venimos haciendo actualmente las compañías, pero que hay que hacer unos ajustes y cambiarlos dependiendo de la nueva realidad de tener las personas en sus casas. Luego, el otro aspecto que dijimos que había que entrar a considerar era validar los aspectos legales que tenían que ver con el cambio a teletrabajo. Entonces, uno de los aspectos que hay que trabajar integralmente es el reglamento de trabajo, hay que cambiarlo. Obviamente hay que cambiar los contratos de trabajo, hacer un otro sí a los contratos de trabajo, hacer nuevos contratos. Hay unos auxilios que obviamente cambian. Hay que tener en cuenta los no salariales, porque para darles un ejemplo, ustedes se preguntarán, bueno, pero los no salariales, ¿qué tienen que ver con esto? La realidad de estar en la oficina y, por ejemplo, tener un no salarial, de un auxilio de movilización, cuando ya la persona va a estar en la casa, pues obviamente ya ese auxilio de movilización no tiene la parte de la causación, el origen de la causación, esa relación de causalidad que exigen este tipo de conceptos, porque ya el desplazamiento de la casa al trabajo para esos niveles de cargos, pues ya no entra a ser tan válido. Entonces hay que entrar a mirar ese no salarial que pierde su esencia por cambiarle la sede del lugar de trabajo al trabajador, porque otros conceptos habría que entrar a cambiarlos. Los contratos, si están en arrendamiento, como fue nuestro caso, el tener igualmente con qué oportunidad hacerlo para no incurrir en temas de las multas o sobrecostos, la oportunidad de mandar esas comunicaciones, todos los tiempos para hacerlo. Y ahí se evalúan
otros efectos de carácter legal en los cambios de auxilio de los documentos que haya necesidad de hacer, etcétera. Y entonces fue así, como ya teniendo una información previa que fuimos planeando, pero lo fuimos haciendo, dimos en una de las charlas que se hizo a través de FEDESOP, donde estuvo Harwick Casallas y Jessy Linares, y en una de esas charlas hubo la parte del asesoramiento a través de Minitic y los contactamos. Entonces dijimos, ok, vamos a hacerlo, vamos a trabajar con ellos si nosotros ya vamos por la parte de la opción del teletrabajo. También, hecho eso, dijimos, hay que hacer un cronograma o un calendario donde identifiquemos las fechas en las cuales vamos a proceder con la notificación de la entrega de la oficina, la cancelación misma de lo que son los servicios públicos. ¿Por qué? Porque si vamos a entregar la oficina y los servicios públicos, algunos son mensuales, unos son anticipados, otros son vencidos, hay que saber el momento oportuno de terminarlos. En sí, igualmente, hacer el traslado y la entrega de los equipos de oficina para llevárselos a los trabajadores a sus casas de aquellas personas que van a estar trabajando por teletrabajo con nosotros, los mismos equipos de la oficina que se les van a llevar ellos, que en nuestro caso son equipos que están arrendados con un proveedor tercero, pero que igualmente se los trasladamos a las oficinas de cada uno de ellos. Para todo eso hay que establecer fechas y que vayan coordinándose simultáneamente con la optimización de toda la logística relacionada con la misma entrega de la oficina. El traslado igualmente de los archivos, porque si ya no vamos a tener oficina, entonces, ¿en dónde vamos a tener la oficina? Y ahí es donde sale, obviamente, dentro de los contratos, la opción de contratar una mini bodega, cuyo arriendo ya es de una proporción muy pequeña comparado con la entrega de la oficina. La fecha de entrega de la oficina, el ajuste del protocolo de bioseguridad, que lo teníamos protocolo de trabajo en casa y hay que ajustar el protocolo en cosas mínimas, pero que igualmente hay que hacerlas para el teletrabajo. Y pasamos enseguida adentro de este plan a hacer esa sensibilización y divulgación. En eso ayuda mucho el tema de la asesoría con Minitic, y ellos nos ayudaron a hacer la sensibilización con los colaboradores para presentarles esa alternativa de lo de la parte del teletrabajo, y que ayudó mucho el hecho de primero pasar a una opción de trabajo en casa en la cual estuvimos la mayoría de nosotros o casi todos, y eso ayudó a sensibilizar, y el hacer del paso a teletrabajo después de haber pasado por trabajo en casa facilita mucho, y de hecho lo tomamos como una base muy importante y nos ayudó para abrir el panorama para que fuese recibido en buena forma por nuestros colaboradores. Igualmente, habría que evaluar las alternativas del manejo de los equipos. En el momento que uno hace estos cambios, hay que evaluar todo lo que uno tiene para saber si hay otras formas diferentes de hacerlo, cuál es la mejor. Entonces, ¿valía la pena seguir con el arriendo y darle los equipos, o había que entrar a que los trabajadores, como lo tienen algunas compañías, suministren la parte de los equipos? Hicimos una evaluación, ahí le compartimos ahora más adelante dentro de las cosas que hicimos, cuál fue nuestra evaluación, que cada una de las compañías lo va a mirar desde su punto de vista y de acuerdo con su conveniencia o no. Y tener una fecha clara de foco, que es la que nos marca el derrotero, y es la fecha de la parte de la salida en vivo, que es muy importante tenerla clara. Y entonces entramos a la parte de la ejecución. En la parte de la ejecución, entramos a que ya la asesoría siendo un hecho, empezamos. Luis Alberto Bravo, que fue nuestro asesor asignado,
empezamos a programar sesiones semanales en donde fuimos avanzando y empezamos con la sensibilización y la charla que él dictó a todos los colaboradores relacionados con esa diferenciación de trabajo en casa, de lo que es teletrabajo y las diferentes formas de teletrabajo y tener claro las cosas que se esperan no solo de la compañía, sino también de cada uno de los colaboradores. Hecho ese taller, eh, también ejecutamos el taller de preparación a la evolución. Nosotros normalmente conocemos y sabemos que siempre hablamos de taller de cambio, pero te quisimos dar la parte de evolución tal y como lo manejan las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque es que la diferencia entre evolución y cambio es que la evolución lleva sí consigo y solo sí una mejora continua. Entonces no es cambiar por cambiar, sino cambiar siempre en función de estar generando valor o mejorando las cosas o los procesos que estamos modificando. Se implementó el calendario de cambios. Cuando los planeamos, entonces empezamos a llevar gradualmente ya la entrega de los servicios, la entrega de la oficina, la cancelación de los servicios públicos de manera anticipada. Ahí les recomendamos igualmente que una cosa es la fecha en el cual tú tienes el pago, pero tienes que hacerlo casi que con un mes de anticipación, porque si te llega la fecha de corte y tú no lo haces dentro de las políticas que tienen las entidades, te cobran otro mes adicional por las políticas que tienen. Entonces, esas fechas te sirven es para eso, no dejarlo para última hora, sino ojalá con un mes de anticipación te comunicas con ellos, cancelas, no importa que vayas a estar pagando un mes, pero lo estás utilizando, pero no pagar un mes donde después ya no estás utilizando la parte de los servicios. Estoy hablando de los teléfonos que se cancelan, del internet, porque ya el internet obviamente lo van a tener local o en las sedes donde van a estar. Para nuestro caso, cambiamos la sede de la oficina y nos pasamos a trabajar acá al apartamento que estamos nosotros, que vamos a estar 2 personas acá nomás, el resto todos están trabajando desde la casa. Y todo lo que es la entrega de los equipos de oficina de manera programada con los proveedores para que les desplazaran los equipos, para que igualmente facilitáramos el llevarle al trabajador la parte correspondiente a su escritorio si era que lo necesitaba o veía la necesidad de hacerlo en su casa para hacerlo sentir bien y cómodo dentro de este proceso de cambio. El tema del protocolo de seguridad, todas cumplir con la entrega de todos estos implementos que quedaron ahí. El hacer el cambio en la Cámara de Comercio de nuestra dirección y el establecer esos canales de comunicación e identificarlos, porque no es lo mismo estar en la oficina donde nos vemos todos los días, donde está la persona al lado y le puede consultar, a cuando están todos desde la casa, se pierde esa comunicación. Entonces ahí es muy clave el definir, mire, nos vamos a estar reuniendo aparte de los seguimientos de los proyectos, que hay que hacerlo necesariamente con los clientes, establecer, para nuestro caso establecimos los lunes unas reuniones en donde se entra a básicamente verificar toda la parte de la planeación de lo que hay que hacer en la parte de la semana, el compartir eso con cada uno de ellos y el viernes nosotros hacemos seguimiento a nuestras células o equipos de mirar cuáles son los avances en los planes y en los trabajos que realizamos durante la semana. Igualmente, cuando está uno en la oficina, pues hay el espacio para los refrigerios, para compartir, hay unas pausas activas. Cuando se está en las casas, ese espacio a veces se pierde. Entonces lo que establecimos fue el que a la hora que hacíamos el refrigerio, hay una comunicación muy informal entre todos, donde tratamos de separarnos de la parte del trabajo y tomarnos un cafecito cada uno desde la casa para hablar cosas diferentes esos 15 minutos.
es como no perder ese contacto, esa comunicación con las personas para facilitar ese sentir bien y esa comunicación que a veces se pierde y sobre todo cuando a veces solo se habla de la parte de trabajo. Igualmente, se definieron unas nuevas condiciones de trabajo con los colaboradores. Se actualizó el reglamento de trabajo. En eso, la asesoría con Minitic, el asesor, en las sesiones que hicimos, fuimos colocándonos tareas y toda la normatividad que hay, que ahora se las voy a compartir, lo que hace esta normatividad es hacernos como identificar qué cosas son las que hay que incorporar y modificar en el reglamento de trabajo bajo una modalidad de teletrabajo que de pronto antes no las teníamos. Ese ejercicio de incorporar esas actividades en el reglamento de trabajo se hizo compartiéndolo con el asesor en un ejercicio previo que se hizo de acuerdo con una orientación y ellos nos lo ayudaron después a revisar. Lo mismo ocurre con el otro sí al contrato de trabajo. Ese otro sí se dan los elementos, se dan las herramientas y ya habiendo hecho uno el reglamento, puede identificar cuáles aspectos debe contemplar en el otro sí o en el contrato de trabajo de teletrabajo y igualmente se hizo el ejercicio, se compartió después con el asesor y después se les mandó para que nos lo revisara. Toda esa asesoría con Minity es una asesoría gratis y partió de la firma de un pacto por el teletrabajo. Por ahí se inició cuando se concretó la asesoría con ellos y se contemplan las diferentes fases, capacitaciones y seguimientos que si uno es disciplinado y sigue semanalmente los avances, pues nosotros empezamos el proceso como en mayo cuando hicimos los contactos y lo vinimos avanzando con ellos y para nosotros ya fue una realidad el hecho de estar en teletrabajo ahorita ya comunicados todos los trabajadores, compartido el reglamento, firmados los contratos a partir ahorita del 1 de octubre y hasta ahora nos ha ido muy bien. Bien. En la ejecución del teletrabajo. En la ejecución del teletrabajo tenemos un aspecto muy importante y es que todos nos preocupamos a veces por el hecho de planear o de ejecutar, pero a veces no tenemos en cuenta cuáles son los aspectos claves. Y aparte de todas estas tareas que les he mencionado, estas actividades, yo me centraría en 3 aspectos fundamentales para nunca perderlos de vista durante todo el desarrollo. La parte de lo que son las revisiones y condiciones de seguridad y salud en el trabajo son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta porque se lo recuerdan a uno las normas, el reglamento cuando uno lo hace y obviamente si uno es consciente de eso y hace los ajustes al plan anual de actividades, hace los ajustes en la parte del mapa de riesgos, tiene el apoyo de la parte de la ARL en ese sentido, pues obviamente esa fase la puede dar uno por superada. Lo otro es los protocolos de seguridad informática. Una cosa es el tener seguridad informática estando todos en la oficina y otra cosa es tenerla cuando los trabajadores están desde la casa. Hay que asegurar que los equipos, que igualmente la forma de todas las herramientas que estén funcionando de manera correcta y de la manera segura e igualmente el que esos protocolos que se tienen establecidos no se pierdan. El divulgar y socializar y formalizar el proceso de la evolución a teletrabajo es muy importante en donde el reglamento, el otro sí, los aspectos no salariales se puedan entrar a comunicar
de manera detallada y hacer sesiones para ello. Una sesión para compartir el reglamento de trabajo. En el evento en que se comparta con ellos ya haya el tiempo para que lo entiendan, porque a veces no es colocar el reglamento de trabajo y publicarlo y ya, y defiéndase como pueda. No. En el ejercicio de los consultores que ustedes, si acuden, que eso es lo ideal con Minitic, se identifican dentro del reglamento aquellas cosas que se modificaron. Entonces no se hace tan denso la parte del reglamento, sino se centra uno en los aspectos que modificaron y que guardan relación con el cambio por efectos del teletrabajo. Entonces agiliza el entendimiento, agiliza el que ellos participan, se asegura que igualmente la persona fue involucrada y entendió el proceso. Con eso, en la segunda fase, cuando tú vas a firmar los otros sís por cambio al teletrabajo, pues ya las personas tuvieron la generalidad del reglamento y tuvieron antes la sensibilización cuando la persona de Minitic aclaró las diferencias entre trabajo en casa y teletrabajo, de manera que fueron involucrados gradualmente y eso hace que se hagan procesos más precisos, más seguros y generen la confianza para que el trabajador se sienta bien. Igual, cuando tú le vas a plantear los cambios en el no salarial, lo entienden claramente. La parte que corresponde también a todo lo que tiene que ver con el auxilio de conectividad, que ahora lo miramos más adelante y el por qué se mantiene ahorita para el tema de trabajo en casa y en teletrabajo, que hay unas obligaciones para hacerlo, pues igualmente ya el colaborador lo tiene claro y sabe que en el momento en que se le efectúen, se le entreguen los cálculos o igualmente se le presenten documentos para firmar, lo va a hacer con la seguridad de que lo tiene claro y de que sabe la razón del por qué las cosas se están dando. Y los canales de comunicación. ¿Qué reuniones se van a tener? ¿En qué momento? ¿Cuáles formales? ¿Cuáles informales? Para no perder esa comunicación. En esto sí es una recomendación que yo he aplicado durante toda mi experiencia en la parte de recursos humanos y es cuando uno hace las cosas de manera organizada, planeada, igualmente los va cumpliendo o involucra a la gente, tiene que pensar en el proceso que hace todo individuo para generar un cambio de cultura, porque el teletrabajo es una nueva cultura y un cambio en la parte de hacer las cosas que la empresa debe ser consciente de cómo manejarlo. Y los cambios de cultura se dan porque primero la persona piensa, luego que la persona ha pensado, hay que dejarle expresar y en todos estos espacios que les comenté anteriormente, hay que dejarlo que lo exprese. Entonces, ¿en cuáles espacios? Cuando se le dio la charla de sensibilización por parte de los asesores de la parte de Minitic, cuando se les dictó la charla correspondiente al reglamento de trabajo. En todos esos momentos hay que buscar la intervención para que transmitan ese pensamiento y su conformidad o sus dudas para aclarárselas. Cuando ya la persona no solamente pensó, sino que expresó, o sea que habló lo que pensó, luego ya el paso al actuar es mucho más fácil porque la persona ya tiene la certeza y la seguridad de que efectivamente tiene las cosas claras y la razón del por qué. Esos tres pasos cuando se dan en esa forma es cuando es más fácil que esa práctica, que al hacerla continua, se convierta en hábito. Es como cuando nosotros nos lavamos los dientes todas las mañanas. Nos lavamos los dientes todas las mañanas porque sabemos que es parte de nuestra higiene y porque en algún momento desde pequeños nos dijeron, mire, tienes que lavarte los dientes por higiene para que igualmente no te genere malestar, para que igualmente sea parte de tu salud. Nos dieron las razones y ya lo hacemos porque estamos convencidos. Eso mismo, si se cumplen, se hacen con todas estas fases, se
el proceso es mucho más expedito para generar esa cultura. Y al final, dentro de la ejecución, la comunicación de los cambios, que ya es la formalización a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores y a las diferentes entidades que igualmente hay que hacerles esta comunicación, y en el caso particular nuestro, por el cambio de la dirección y todas las demás cosas que involucra esto. Pero no solamente es importante el hecho de implementar, sino el de sostener. ¿Por qué? Porque el hecho no solamente es hacer lo que hicimos y quedarnos ahí y después, por inercia o cuando se presenten los problemas, entrar a actuar. No, lo que dijimos es, mire, tenemos que validar el funcionamiento de las herramientas. Si ellos tienen unos equipos que antes estaban en la oficina y sabíamos que se dañaban, llamábamos al proveedor, los arreglamos, pero era mucho más directo. Aquí la parte de esos mantenimientos hay que asegurarlos para que a las personas, los equipos les funcionen, las herramientas las tengan, las licencias les estén funcionando de manera correcta, la seguridad informática esté cumpliéndose tal y cual como los protocolos ajustados. Los aplicativos y los registros de control, nosotros tenemos una plataforma que para algunas compañías, cuando no se tiene, de pronto se dificulta más, pero hay en el mercado ahorita muchas plataformas. Nosotros teníamos una nuestra de la parte de SharePoint, donde hay el registro, aún estando en el sistema anterior, registraban en el time log todas las actividades que las personas hacían en el día, porque cuando tú administras proyectos debes saber qué cantidad de tiempo está registrando a cada uno de los proyectos y quién y qué actividades está realizando. Cuando se pasa a teletrabajo, la idea es seguir manteniendo esa herramienta y hacerle el seguimiento, que para nosotros fue más fácil, pero para el caso de una compañía que no tenga este tipo de herramientas, hay que hacerlo porque es muy útil, dado de que no vas a tener físicamente ahí la persona va a estar más libre y autónoma y tiene otras interacciones en la casa con la familia y otras obligaciones que si no hay esa disciplina alrededor de tener esa herramienta, pues puede ser que se dificulte que vuelva a encajar dentro del procedimiento normal de dedicación. Pero también hay que tener en cuenta los excesos, porque es muy común, y a nosotros nos pasó en esta parte de trabajo en casa, que nos fuimos al otro lado, y creo que nos pasa a todos. Nos estamos trabajando más tiempo del normal. ¿Por qué? Porque pues igualmente no se siente ni se ve en la oficina. Sabemos, no, que nos fuimos a las 6, que se quedaron 2 a las 7, que se fue uno a las 8. Cuando tú los tienes en la casa, la única manera de saber si eso efectivamente es así o se excedieron en eso es en la parte del seguimiento a la herramienta. Por eso, obviamente, hay que establecer indicadores de gestión y es un proceso en el cual se involucra a las personas. ¿Por qué? Porque si hay indicadores de gestión que te permiten el medir la forma como tú lo estás haciendo y a ellos los involucra, estás asegurando que esa sencillez del indicador, que esa forma de medirlo, que esa realidad en el cálculo y que esa parte del sentimiento en el resultado de la medición, y si en alguno de esos se involucra en un salario variable, pues la gente está más tranquila y motivada de que las cosas van por el camino correcto. Acá les voy a dar algunos elementos que les pueden ayudar, aparte de estas etapas que de alguna manera resumidas para este tiempo de los 40 minutos puedan tener ustedes el conocimiento de las fases que nosotros dimos, que ayudan mucho y que son claves. Miren, la normatividad frente a teletrabajo y trabajo en casa son las normas que están ahí. La ley 1221 del 2008 que lo reglamenta, que lo establece, el decreto 884 que lo reglamenta, hay una circular 027 del 2019 que igualmente
establece unos lineamientos que básicamente tienen que ver con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, todo lo que son los riesgos profesionales y cómo manejarlos. Hay una directiva presidencial del 12 de febrero del 2020 que hace relación a todo lo que es el COVID y la parte de trabajo en casa, el orientarlo por la parte del gobierno. Y la circular que acabo de sacar el Ministerio de Trabajo, la 41, en donde ya hace una precisión exacta de lo que es trabajo en casa para que identifiquemos las diferencias con la parte del teletrabajo. Y esencial, que esto igualmente el asesor se los comenta, pero que es importante desde el comienzo tener claras las tres tipos de teletrabajo que hay, que es el autónomo, los móviles y los suplementarios. Hay tratar de identificar las actividades que la compañía tiene en el caso de que quiera irse a teletrabajo, en cuál de ellos estaría ubicada. En el caso nuestro nos ubicamos en suplementarios porque pues la mayoría del tiempo las personas van a estar obviamente trabajando desde sus casas, pero hay algunos días que eventualmente nos vamos a reunir o que algunos días ellos van a estar donde el cliente, etcétera, etcétera. Y tener claro obviamente la diferencia entre lo que es el teletrabajador que desempeña actividades laborales a través de la tecnología de la información. A diferencia del trabajo en casa, que ese fue originado, existe desde 1950 en el artículo 89 del Código Sustantivo de Trabajo, donde el origen y la razón de ese trabajo en casa era para que el trabajador colaborarle para estar en la familia, pero con el fin de que se apoyara la parte de su labor manual. La diferencia relacionada con el teletrabajo es porque el trabajo necesita el apoyo de las tecnologías de la información. El trabajo en casa fue con unos objetivos y ahorita lo estamos utilizando transitoriamente. Pero si tenemos claro las normas para saber en qué consultar y la parte de la modalidad del trabajo en la cual vamos a estar, de entrada nos va a ayudar muchísimo. La otra es, ese es el pacto por teletrabajo que se firma con una vez contacta uno de los asesores de Minitic, en donde obviamente ellos le dan acceso a información, al asesor, el programar las capacitaciones, las orientaciones, el hacer seguimiento, la parte de los talleres, bueno, las condiciones de la firma de ese pacto por el teletrabajo, que es más como un compromiso y un apoyo. Igualmente, les comparto la evaluación que hicimos nosotros en el trabajo remoto, que es muy importante que muchos seguramente ya lo hicieron, y si no, lo hagan porque a nosotros nos ayudó muchísimo. Cuando se les dictó la charla de la parte de la sensibilización y implementamos toda la parte relacionada con el protocolo de bioseguridad, pasó un mes y después 2 meses y estuvimos en contacto con ellos. Cuéntenos cómo se sintieron en esta parte del trabajo en casa, qué cosas se hicieron más fáciles y cuáles se hicieron más difíciles. Y recibimos retroalimentación de ellos. Se las voy a resumir simplemente lo que ellos nos manifestaron, lo que más se les facilitó y lo que más se les dificultó. Lo que vieron ellos como bueno o positivo de la parte del trabajo remoto es que, en resumen, les mejoró la calidad de vida. La parte del traslado a las oficinas, los trancones, el poder descansar más, el estar con su familia, eso les da a ellos un valor muy importante. Eso desde el punto de vista de la familia y la calidad de vida. Desde el punto de vista del rendimiento del trabajo, vieron que el trabajo les rendía más, que podían entrar a ponerle más atención, porque al no tener el desgaste del traslado y la preparación para ir al trabajo y el regreso, esos tiempos los podían aprovechar porque sus descansos iban a ser mejores y porque estaban más tranquilos
la atención de los aspectos de su familia. Entonces, dos aspectos, calidad de vida y la parte del rendimiento del trabajo. ¿Qué oportunidades vieron? Y que es importante para que ustedes igualmente lo tengan en cuenta, las conexiones. Todo el mundo no tiene el mismo internet, todo el mundo entonces al estar allá en sus casas tienen dificultades porque tienen que compartirlo. Entonces ahí es muy clave el hecho de poderles complementar y decirles, mire, cómo se les va a mantener la parte del auxilio de transporte, como auxilio de conectividad, busquen el ampliar la parte del Internet, los planes de ampliación de Internet dependiendo de los operadores, pero la gran mayoría dieron muchas oportunidades y ventajas y no incrementaban mucho el costo, pero igualmente eso ayudó a que de alguna manera se buscara la forma de que se tuviesen las megas o la velocidad que les aseguraran a ellos y a la familia, con el apoyo de las demás que estuvieran trabajando, esa parte de la conectividad. Igualmente, el tercero es las comunicaciones. La formalidad en los espacios formales y en los informales, nosotros nos centramos primero en lo formal y descuidamos lo informal, pero para ellos los dos son claves. Los dos lo requieren para sentirse bien. El estar todo el día en el trabajo, como pasar radicalmente todo el día con la familia, extrañan lo uno como cuando están en el trabajo se extraña lo otro. Aquí hay que tener un equilibrio, pero la idea es tratar de mantener esos 15 minutos o inclusive nosotros establecimos ahora recientemente un espacio donde se hace una vez al mes una hora mucho más amplia en donde estamos compartiendo algún tipo de juego para divertirnos a control remoto y hay muchas alternativas que igualmente se están en el mercado. Entonces, con esos 15 minutos del cafecito, con el tema relacionado con el de mensual, esa informalidad ya se mantiene mientras esto evoluciona y hay oportunidad de hacerlo de otra manera más física. Eso en esencia fueron los aspectos que igualmente se dieron, los cuales derivaron en unas acciones que nosotros tomamos para que se mejoraran esos aspectos que ellos nos manifestaron. Pero hay que tener ese feedback de parte de ellos. Cumplido eso, cuando ya entramos a teletrabajo, pues ya la mayoría de las cosas eran más positivas que oportunidades y facilita el hecho del paso a teletrabajo. Pero hay que cerrar y perfeccionar y atender todo el tema de trabajo en casa. Hay una parte relacionada con la evaluación entre darles el equipo, en nuestro caso arrendado, y se les entregó a ellos, para pasárselo a un equipo que era la otra alternativa que algunos de ellos nos dijeron, no, pero para yo no llevar el equipo acá de la oficina, ¿por qué no yo pongo mi equipo? Entonces dijimos, pues evaluemos. Al final, igual yo les comparto lo que nosotros hicimos, pero se lo resumo. Hay unas ventajas de carácter económico, hay otras ventajas de la parte de seguridad de la información que hay que considerar y hay otras parte que tiene que ver con el minimizar los cambios. Al final nosotros mantuvimos los equipos que hoy estaban en arriendo y hablamos con el proveedor y son los mismos que tienen ellos ahorita en sus casas. ¿Por qué? Porque las licencias, porque los programas, porque todo estaban ahí y no queríamos ahorita incurrir en costos adicionales para hacerlos. Y adicionalmente por algo. En cuestión de control de la información, cuando el equipo es tuyo, cuando el equipo es de la compañía, pues solo la información que debe tener el trabajador es la información de la empresa. Cuando el equipo es personal, aún que tú establezcas que se separe la información de la empresa y la información personal, es difícil que igualmente tú lo puedas controlar porque al final el equipo es de él. Entonces nosotros sí llegamos a la conclusión, dijimos, no, mantengámoslo en arriendo, igualmente ahí está en detalle los pros y los contras, pero solamente les resumo la parte final
de lo que fue nuestra conclusión, pero ahí hay más cositas a considerar para que ustedes las miren en detalle. Ahora miramos la parte del auxilio de servicio de energía e internet, que igualmente ahorita en trabajo en casa, si recordamos la parte de la normatividad, es el gobierno a través del decreto 771 estableció que el auxilio de transporte que el trabajador en condiciones normales, cuando ya está en la casa, como no incurren los gastos, como no tiene que desplazarse al lugar de trabajo, pues perdería la parte del auxilio de transporte. Entonces el gobierno lo que dijo en estas condiciones es a los que ganan hasta 2 salarios mínimos, manténganles el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital. Y listos, y se les mantuvo. Pero eso es una condición transitoria y eventual que está hasta cuando se mantenga la emergencia sanitaria que hoy está establecida, que está hasta el 30 de noviembre. Entonces, eso opera y se mantiene en trabajo en casa y hasta salarios, hasta 2 salarios mínimos. Pero cuando uno mira los decretos de teletrabajo que les mencionaba, pues obviamente ahí establece una obligación el asegurar unas condiciones del mantenimiento de los equipos, de las herramientas de trabajo, de todo lo demás. Entonces, les compartimos el cálculo que nosotros hicimos para trabajadores y calcular esa parte de lo que nosotros llamamos el auxilio de servicio de energía e internet para salarios superiores a los 2 salarios mínimos y que en teletrabajo el asegurar esa obligatoriedad que debemos tener, o por lo menos nosotros quisimos mantenérselas a los trabajadores. ¿Y cómo se calculó? Muy sencillo. Todos tenemos las horas del servicio público de energía al mes. Son 30 días al mes, o si se quiere, 31 los días que lo traen. Ahorita les comento, nosotros tomamos para el ejercicio 30 y les decimos ahora cómo involucramos lo del día 31. Cada día tiene 24 horas, luego las personas trabajan 720, perdón, no trabajan, disculpen. El servicio de energía está a 720 horas al mes. Ahora, ¿cuántas son las horas laborables? Pues nosotros tomamos el número de días multiplicado por las horas y para nuestro caso las personas laboran 168 horas. Eso hace que obviamente ese porcentaje frente al total de las horas que está disponible la energía o el total de las horas que está disponible el internet para el trabajo individual de la persona es el 23-33% del costo total del recibo. Entonces, ¿cuál sería el paso siguiente? Les pedimos, pues para nosotros, pues somos pocos colaboradores, estamos hablando de que nosotros somos ahorita alrededor de unos 10 colaboradores, entonces es fácil entrar a pedirles que nos facilitaran el recibo de la energía y el recibo, obviamente, del internet, porque queríamos poder calcular de la mejor manera esa parte del auxilio. Nos lo facilitaron, hicimos un promedio para que no quedáramos cortos y a ese costo le calculamos el 23% y eso nos dio alrededor, esto está oscilando entre 36 y 40.000 pesos, no varía mucho aún estando en diferentes estratos, pero igualmente es importante hacer el comparativo cuando hay varios trabajadores y de varios estratos, si se quiere establecer un auxilio único estandarizado, pues tomar de varios y si los quieren establecer individual, pues cada uno de acuerdo con sus circunstancias lo establecerá. Y como es un valor tan bajito de 36.000 pesos, dijimos, mire, esto da 36 y les explicamos el por qué. Lo entendieron, lo asimilaron, pero le vamos a dar el 30% más, 46, y lo redondeamos a 50.
cuando la persona ve ese cálculo dice, no, pues me están dando muchísimo más de lo que yo gasto, pero ¿por qué? Porque es que puede haber muchos factores. Ah, que algún día se quedó hasta tarde y se le pagaron algunas horas, o que nos apoyó en un trabajo especial y trabajó más, que lo de los días 31, que hay algunas tarifas que pueden llegar a subir por consumos, qué sé yo. Esto nos facilitó que lo hicimos en su momento cuando estábamos empezando la parte de la pandemia. Seguramente ahorita, al pedir los recibos, cuando estuvo toda la familia, a lo mejor el recibo subió, pero también por eso fue que le colocamos el 30% en el momento que hicimos la parte de la medición. Eso hace que obviamente tengamos una guía, habrá seguramente algo otros criterios, algo otras alternativas, pero quisimos compartirles lo que nosotros hicimos, pues si les es de utilidad en el momento de calcularlo y obviamente un concepto no salarial y nos alineamos al cumplimiento de lo que es el tema de el teletrabajo. Eso era lo que queríamos compartirles. Igual el reglamento de trabajo nuestro está, pero en el momento que ustedes hagan el ejercicio, si quieres se los compartimos, no hay ningún problema, el otro sí al contrato también, pero ese es un ejercicio que ustedes al pedir el asesoramiento con Minitic, que ayuda mucho, se los van a ayudar a hacer, pero igual en el montado, si lo quieren tener como referencia, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias y espero sea de utilidad y espero las preguntas. Víctor, no, súper útil todo lo que nos acabas de contar. Hay 3 preguntas, entonces, bueno, 4, acaba de llegar otra. Ah, bueno, Edgar dice que si les podemos compartir la presentación. Sí, señora, yo te la mando ahorita al correo sin ningún problema. Muchas gracias. Bueno, Juan Cortés dice, ¿cómo fue el manejo con las personas que no querían cambiar la modalidad de trabajo por sus condiciones personales particulares? ¿Tuviste esos casos? Pues la verdad no tuvimos esos casos. Creo que el hecho de la sensibilización de la experiencia de trabajo en casa ayudó muchísimo y ninguno manifestó ninguna dificultad al hacerlo. Creo que fueron más las cosas positivas y lo favorable que lo que no se dio. Y claro, una de las preguntas que tenía Juliana Torres era justo eso, que si había personas del área administrativa, por ejemplo, que no siguieran en esa modalidad. Entonces, la única pregunta que nos queda es otra de Juliana que dice que si tienen personas trabajando con cliente, que en ese caso el contrato, cómo se maneja? Como la parte de nuestra modalidad de trabajo, que ya lo veíamos acá, es el que establece que están unos días en la unos días en la casa y otro día en el lugar de trabajo. El otro sí del contrato y el reglamento establece que eventualmente la compañía puede asignarles para que vayan a un sitio donde nos podamos reunir o se le asigne un cliente. Entonces, para nuestro caso, la mayoría están en la casa, pero hay personas que hemos tenido que el cliente pide que vaya unos días allá y él ya sabe y va esos días allá y se establecen cuáles son las condiciones de estar. Pues obviamente hay que darles para la parte del transporte correspondiente durante el tiempo que va a estar allá y asegurar con el cliente todas las condiciones de la persona para que durante su permanencia, que para nuestro caso son muy cortos los tiempos, se aseguren las condiciones de bioseguridad y las garantías que están establecidas en el reglamento y en el otro sí, para cuando suceden esos eventos. Muy bien. Dice Gloria, que acaba de enviar esa pregunta, si nos puedes ampliar las diferencias entre el trabajo en casa y el teletrabajo desde el CST. No sé si tú le puedas dar esa respuesta. Las diferencias entre trabajo en casa y el Y teletrabajo teletrabajo desde el sistema CST, de seguridad. desde el Código Ok, Sustantivo de Trabajo. ok. Desde el Las, Código difer Sustantivo de Trabajo. ok, las diferencias básicamente, la esencia les comentaba, el origen del trabajo en casa
se dio porque obviamente había que estimular la parte de la colaboración del trabajador para que estuviera con la familia y que realizara una labor manual y transitoria. Es decir, estas condiciones en las cuales estuvimos nosotros durante un tiempo, una condición que se aprovechó, que podía ser transitoria y que deberíamos entrar a asegurar por el hecho de que se permitía en un trabajo manual. Pero cuando ya formalmente uno decide pasar a teletrabajo, obviamente hay una normatividad mucho más explícita en muchos aspectos. ¿En cuáles son esos aspectos y que están en las normas que yo le acabé de mencionar? En aspectos como el manejo de lo que es la seguridad desde el punto de vista de salud del trabajador. Esa parte de riesgos hay que tenerlas muy bien identificadas porque son diferentes a las de la parte de la oficina en condiciones que hay unos aspectos en los cuales aun cuando el trabajador está dependiendo de nosotros tenemos que asegurarle que efectivamente los elementos de trabajo se los está dando, los elementos de protección de acuerdo con la naturaleza del riesgo al cual va a estar expuesto. Esos están muy bien definidos en la normatividad y en el reglamento de trabajo uno los detalla muy bien, que es todo lo que tiene que ver con riesgo profesional y con todo el tema relacionado con la seguridad del trabajador. El otro tema son las comunicaciones y los tiempos. En comunicaciones hablamos de todo lo que es el facilitarle al trabajador que las plataformas, que las herramientas, que todo eso pueda facilitarles el seguimiento y el registro al tiempo. Porque acuérdense que uno estando en la casa, en la oficina, los tiene físicamente y sabe quién trabaja horas extras y quiénes no y se los autoriza. Allá el control de esta parte de los tiempos es muy importante y para eso las herramientas que haya de seguimiento de comunicaciones son muy claves, porque si no la norma establece que igualmente al final, si el trabajador va a decir que trabajó estas horas extras, pero tú no tienes algo como que lo controle, pues la parte de la prueba queda en el colaborador y si no hay la evidencia, pues obviamente primará lo que el trabajador en algún momento va a entrar a demostrar. Y tercero, la seguridad informática. ¿Y por qué estos aspectos lo recalca tanto? Porque a diferencia del trabajo en casa, donde prima la labor manual, en la parte de lo que corresponde a el teletrabajo, lo que prima es la tecnología. Toda esa parte de informática y de tecnología que se utiliza el servicio es la que lleva a la naturaleza y a la esencia del teletrabajo. Esa es la gran diferencia que hay conceptualmente en los dos. Ya específicamente encuentras en la última circular que les comentaba la diferencia para que la miren más profunda que está en la última circular 41. Está todo lo de trabajo en casa. Ahí esa circular que está muy reciente precisa muchas cosas de lo que hay que tener en cuenta el trabajo en casa. Y el teletrabajo está en una de las circulares del Ministerio de Trabajo, creo que es la 27, ahí es donde habla más de los cuidados que hay que tener en la implementación. Cuando tú comparas en detalle esas dos, puedes establecer claramente la diferencia mucho más detallada de los aspectos que te resumí en la diferencia de esos dos conceptos. Súper, Víctor, pues nada, muchas gracias por este espacio. Creo que a todos les queda una información que les va a servir mucho si quieren ya empezar a trabajar en el tema, porque esto pues ya sabemos va a largo. Entonces, lo que les proponemos como siempre es que les enviamos la grabación y la presentación. Hoy no nos comprometemos con eso porque ya saben que estamos en la Feria Virtual de Empleo que arranca mañana y estamos full con ese tema porque todavía estamos ajustando algunas cosas de logística.
Entonces, mañana en cualquier momento, Caro se las envía. Víctor, una feliz tarde para ti y feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Un Muchas abrazo. gracias y espero sea de utilidad. Lo mismo. A ti, muchas gracias. Que estén muy bien. Lo mismo. Chao.